apareció un día de estos un video donde se recordaba o transmitían el momento en que cambiaron en algún país de la televisión en blanco y negro a la televisión a color. Y me quedé pensando, qué vacilón. En realidad tal vez para muchas personas y sobre todo la gente muy joven hoy en día, eso es como casi inimaginable, ¿no? Pues yo, con unas cuantas décadas coleccionadas, puedo recordar desde esos tiempos en que la televisión era únicamente en blanco y negro, y aquí en Costa Rica habían dos, tres canales nada más, a toda la tecnología que tenemos hoy. Es una locura, o sea, el cambio y la evolución ha sido impresionante. Entonces me quedé pensando cómo esto también ha llevado a la evolución de la persona y debería haber hecho a la humanidad evolucionar. Pero ahí sí, de verdad que yo me quedo pensando y me parece que por ese lado no ha habido mucho cambio. Pero es interesante porque en ese momento, cuando solo existía la televisión en blanco y negro, era una gama entre el blanco, el negro y todos los grises de por medio. Blanco o negro. Entonces me quedé pensando que a veces también podría ser que nosotros nos quedamos con un código obsoleto en posiciones, en aprendizajes, donde tu vida también la definís en blanco y negro. Tomás esta decisión o la otra, o en tonos grises, pero se te olvida o lo aprendiste de que también hay otras posibilidades que nos abran al color. Muchas personas en esta época empiezan a replantearse cómo fue su año, qué lograron, qué no lograron, las metas. Y bueno, incluso se genera mucha frustración porque a veces decimos, yo para estas épocas pensé que iba a lograr tal cosa, que iba a tener tal otra, o no me imaginé que iba a estar en esta situación. Pero puede ser que realmente eso que no nos está dejando avanzar, que no nos está dejando cambiar, es porque tenemos en nuestro sistema operativo un código obsoleto. En algunas sesiones yo les he explicado a mis consultantes que cuando nosotros somos concebidos o concebidas, mamá aporta un chip con toda la información que ella tiene hasta ese momento, con todo lo que ha vivido, pero con toda la información que hay de generación en generación guardada en este chipcito, y papá aporta el suyo. Estos dos chips se convierten en nuestro sistema operativo y todos los programas que nosotros vamos a correr o que podemos correr están en función de ese sistema operativo. Muchas veces no podemos correr un programa nuevo o diferente porque precisamente ahí en esos chipsitos hay códigos obsoletos, códigos en blanco y negro que vienen desde hace quién sabe cuántas generaciones. Entonces, no es que la persona tenga un problema por falta de decisión, por falta de conocimiento o falta de voluntad. A veces lo que pasa es que tienen un problema de origen y esto se empieza a manifestar propiamente en su vida. Cuando escribíamos con máquina de escribir, yo como estuve en el incomparable Colegio Superior de Señoritas, en la clase de mecanografía, nos tocaba trabajar con unas maquinotas negras grandototas, duras las bandidas. Bueno, al menos ejercitábamos los dedos. Ahí nos daban la clase de mecanografía. Y era un sufrimiento porque cualquier error se notaba un montón y corregirlo, por más que uno lo hiciera con cuidado, siempre iba a generar una mancha, siempre iba a generar una marquita. Cuando ya fuimos evolucionando un poquito, que aprendimos a manejar las máquinas estas eléctricas o electrónicas, que tenían ya un poquito de memoria, uno podía escribir una frase, podía corregirla y después cuando le daba el enter, había como una bolita que iba dando vueltas, iba imprimiendo. Entonces ya las metidas de pata pues eran mucho menores. Pero, pero ha habido una evolución.
Cuando nosotros en la vida actual estamos tratando de resolver un tema, cuando estamos buscando lograr una buena relación de pareja, un trabajo exitoso, una buena relación con nuestros hijos, también muchas veces generamos o tratamos de escribir ese texto perfecto, pero esas marcas que quedaron de las máquinas de escribir de antes aparecen, ahí están escritas todavía. Y aunque yo quiero escribir en una hoja nueva y limpia, si sigo con estos códigos, voy a seguir escribiendo con esos errores y esas marcas. Tenemos que hacer un proceso de liberarnos de todos esos códigos obsoletos que tenemos para poder correr entonces, por decirlo así, un programa de alta tecnología, ¿no? Entonces pensaba yo vi pasar de ahí, de esas máquinas grandotas negras de mecanografía, pasé por ejemplo a la máquina electrónica esta que tenía esta bolita, luego solita aprendí a manejar los procesadores de texto que al principio había que casi que programar para darle los comandos de negrita y de cursiva y de imprimir y a veces todo te quedaba al revés, era bastante complicado. Luego fue una maravilla cuando salió el Word, que ya tenía al menos algunos iconos donde ya vos podías evitarte ese trabajo, hasta la maravilla de cosas que hay hoy en día. O sea, realmente he sido muy privilegiada en poder ver todo este proceso y en realidad como en 40 años, o sea, no ha sido tampoco 1000 años, ¿no? Ahora tenemos la posibilidad de borrar y reescribir en estos nuevos procesos. Decía yo, qué interesante, porque la tecnología nos ayudó también a abrirnos a estas nuevas posibilidades de borrar y reescribir también algunos aspectos en nuestra vida. Como digo yo, antes de que existiera San Google y todos estos medios de información que hay ahora, era tan difícil conseguir información, realmente era muy difícil y tenía uno que estar buscando y básicamente libros o si tenía la suerte de encontrar un maestro que le guiara. Ahora todo es tan fácil que cualquier pregunta, cualquier tontera que se te ocurra preguntar, te da la información. Yo me acuerdo cuando íbamos a pasar del año 1999 al 2000, todo el miedo que la gente decía que iba a haber un colapso por la tecnología y todo eso, y nada pasó. Mi abuelita decía que en el año 2000 se acababa el mundo. Entonces empezó después el burumbum de que para el año 2012 se acababa el mundo porque el calendario maya y bueno, no sé, algunos recordarán todas esas épocas. Yo sí creo que en el 2012 hubo algo pasó que empezó una transformación. A partir del 2012 empezó una aceleración en el desarrollo de conciencia de las personas, pero también a partir de esa época el desarrollo tecnológico yo siento que empezó a coger muchísimo más impulso. Entonces, ¿qué pasó? Las personas empezamos a tener más acceso a información, ya podíamos encontrar al principio solo textos en páginas web, pero ya por lo menos tenías acceso a esa información. Luego empezaron ya los videos y los cursos y todo lo que tenemos hoy en día. Entonces, también la tecnología ha contribuido al desarrollo de nuestra conciencia, porque empezamos a ver que había otras personas que tenían otro conocimiento. Por ejemplo, yo les digo, cuando yo hace 30 años, para buscar y aprender un poco de reflexología, tenía que buscar libros y comprar libros, y leer libros. Por dicha, a mí me ha gustado leer, pero de otra manera era muy difícil aprender. Ahora hay tanta información. Entonces, qué interesante. A partir del año 2012 yo siento que empezaron estos dos cambios y muy de la mano. También, también está la desinformación. Todas las tonteras que la gente pone, porque cualquier baboso escribe cualquier tontera o hace un podcast. Pero, a final de cuentas, ha habido mucha información muy positiva que nosotros podemos aprovechar. Y esta información nueva
nos está ayudando a comprender y a entender que nosotros también podemos corregir y volver a escribir. No nuestra historia, porque lo que ya pasó así se queda. Bert Hellinger decía sí a todo como es y sí a todo como fue. Pero yo puedo borrar algunos códigos obsoletos, escribir en una página nueva y limpia, sin esas marcas, sin esos bloqueos o información que no nos permiten hacerlo diferente. Les dejo entonces esta inquietud: ¿qué tan dispuestos están de actualizar su sistema operativo? De comprender de dónde viene lo que te está pasando hoy. A veces tomar la decisión, incluso una pequeña decisión, nos va a aliviar una gran carga. El decidir dejar de cumplir un mandato de esos que nos hacen quedarnos como sembrados sin poder avanzar. Para pasar de un punto A, donde nosotros sentimos la vida estancada, a un punto B, para sentirnos libres y aliviados, solo hay que encontrar ese código que hay que desinstalar. Bueno, y es parte de lo que nosotros hacemos en nuestras sesiones, ¿no? Así que te invito a esta reflexión cuando te sentes en tu computadora o ahora que tomes tu teléfono. Pensá todo el cambio vertiginoso que se ha tenido y cómo nos puede ayudar también a transitar, a pasar, a sentirnos mucho mejor, a vivir mucho mejor. Muchas gracias y los espero en el próximo episodio de Con Voz, Historia y Alma.